Este es un episodio del Camino un poco raro. Bueno, en realidad, si sale bien, a lo mejor se convierte en lo normal de los episodios del Camino. Porque me he dado cuenta de que yo sola llevo prácticamente 4 horas dándole vueltas alrededor de este podcast y no ha salido bien los primeros borradores que he hecho. Así que he dicho, la mejor manera de conversar es precisamente conversando y teniendo a una persona para dialogar. Así que me he traído aquí a Daniel Jándula, que es mi marido. Buenas. Hola, hola. Y lo voy a obligar a hablar conmigo para que podamos grabar este podcast con más gracia. Con más dinamismo. Sí, tampoco nos podemos entretener mucho, que esto es un podcast del camino, son cortitos. Sí, vale. Y están hechos para que la gente tenga 15, 16, 17 minutos de pensar, ya está. Sí. Entonces, me he quedado trabada porque resulta que he empezado a intentar elaborar la idea de lo que es la coacción. Y porque yo en la semana pasada en el episodio hablaba de que cuando hay un predicador que está muy obsesionado con la idea de la obediencia a Dios, que no es un concepto bíblico, sí, en realidad lo que está es abonando en terreno para poder abusar espiritualmente de ti. Claro, eso lo digo, pero luego tengo que justificarlo. Claro. Y aquí es donde viene el segundo podcast de esta semana. Muy bien, qué bien planteado. Sí. La coacción es muy curiosa porque para que exista coacción tiene que haber digamos que la otra parte tiene que poner de su parte. Sí. Y es interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención el fenómeno según el cual tú consigues convencer a alguien de que haga algo que no quiere hacer, pero de tal manera que no perciba a esa otra persona que tú has estado insistiendo y que tú has estado bombardeándole, ¿sabes? Con una idea. Incluso la otra persona llega al punto de pensar que ha sido idea suya entrar en esa coacción. Claro, es que es lo que dicen muchos a la hora de cuando se le acusa a alguien de, mira, tu forma de predicar, tu forma de explicar el evangelio es una forma que coacciona a la gente, que no le deja libertad para decidir. Porque, por ejemplo, yo pensaba, a lo mejor he exagerado, y los ejemplos que he cogido para lo de la obediencia de las predicaciones de la semana pasada eran, pero es que esta semana me han seguido dando ejemplos, y he seguido llegando a ejemplos, y dices... dando gasolina. Claro, esto es gasolina para el fuego al final. Sí. Una de las cosas importantes de que te dicen es que nadie te pone una pistola en la cabeza para obligarte a hacer nada. Entonces, yo no tengo responsabilidad ninguna, dicen estos. Pero claro, es que la ecuación consiste en que tú te pongas la pistola en tu propia cabeza. Y la clave entre que hacer... ha sido idea tuya claro, hacerlo. No es que haya sido otro que es muy fuerte. Ahí no sé si tú estás familiarizada con un sistema de tortura que se llamaba la gota malaya, ¿sabes lo que es? Me suena, pero no sé si quiero saberlo. Bueno, básicamente, aplicándolo a esto que estamos hablando además, básicamente consiste en que te va cayendo una gota encima, una gota, otra muy despacito. Tú al principio no notas nada, solo te va cayendo una gota de agua, pero cuando te quieres dar cuenta, estás hiper empapado, y eso que en realidad solo es una gotita, se ha convertido en una molestia. Claro. Y prácticamente lo que tú describes es esto. Yo te voy soltando gotitas y cuando te quieres dar cuenta, pues estás completamente cubierto, ¿no? Sí. Y te resfrías. Eso, consecuencia lógica. Claro, es que la clave, porque claro, te dirían, ¿y entonces cómo identificas tú que has sido coaccionado a tener una creencia religiosa sobre algo que en el fondo tú no terminas de concebir? Y la clave está precisamente en que, bíblicamente hablando, lo opuesto a la obediencia no es la desobediencia. Lo opuesto a esta obediencia es la libertad. Fíjate. Y sin embargo, la predicación del Nuevo Testamento es sobre la libertad, no sobre la obediencia. Y esto que parece como un juego de palabras muy enrevesado, se resume en que cuando uno ha sido coaccionado se siente incómodo, siente que hay algo dentro de él que no está bien unido, que tiene como diferentes partes de sí mismo que no están bien unidas. Como que hay cosas que piensas y que crees, pero que no sabes muy bien cómo se hila todo. Tus acciones, tu voluntad, hay cosas que están como muy desconfiguradas. Es esa sensación que hemos tenido muchos algunas veces de que tenemos como varias vidas divididas. Claro, sí. Sin embargo, cuando uno cambia de opinión y ha crecido y ha llegado a una conclusión por sí solo, ese pensamiento, esa creencia te da mucha libertad. Te da una sensación de libertad, de estar a gusto, de qué maravilla, ahora lo entiendo, esto funciona y te funciona.
Sí. Pero en la coacción, a ti las cosas que tú haces para agradar por ese miedo o por esa supuesta recompensa, no te terminan de ofrecer esa paz mental, esa salud mental. Es que nunca es suficiente. Yo, eso es una cosa que cuando empezamos a tener ciertas ideas, empezamos a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Bueno, pero yo realmente ¿por qué hago esto? De tener como una especie de vida cristiana, vamos a llamarlo así. Uno de los mayores problemas que yo siempre he tenido es esa impresión de que nunca llego a un baremo, Sí. que no es mío, o sea, un baremo que si yo lo comparo con mi propia forma de entender la moral o la ética o no, simplemente con ciertos principios así muy en el aire, lo primero que descubres es que primero que nunca aciertas, nunca das con la tecla exacta, y que cuando lo haces siempre es como insuficiente, ¿no? Y claro, esa sensación es muy complicada de llevar, es muy complicada de llevar, y yo creo que debería servirnos, si alguien tiene esa sensación de que haga lo que haga no está cumpliendo, Haga lo que haga, no está obedeciendo a Dios. no está así, no lo está haciendo plenamente, ¿no? Y siempre tiene que venir, sobre todo siempre tiene alguien que aprobar tu forma de actuar, pues ahí hay algo en lo que empezás ya a mirar. Y hay algo ahí que no funciona. Otra de las Claro. cosas muy llamativas de cómo funciona la coacción, cuando a veces no te das cuenta de que la estás sufriendo, es que la vida cristiana de repente se convierte en una lucha enorme. O sea, se anula completamente eso que dice Jesús de mi yugo es fácil Sí. y ligera mi carga. Claro. Eso no funciona en este tipo de vidas cristianas basadas en la coacción, porque a ti te da tanto miedo fallar, tanto miedo fracasar, eso es lo que ocurre. tanto miedo fallarle a Dios, tanto miedo de que Dios no te bendiga, o como decía la predicación que dije la semana pasada de Miguel Núñez, de que Dios te abandone y te diga, pues haz lo que te dé la gana, y tú ya por tu cuenta. Te da tanto miedo esa sensación de abandono, Es de como quedarte solo. Dios, parece que a Dios solo le preocupa lo que hace y no le preocupa Claro. lo que eres, cuando en realidad es al contrario. Claro. Dios lo que quiere es, te quieres a ti, no lo que tú haces. No. Y claro, cuando todo está basado en lo que tú haces, pues es lo que decimos. Claro. Nunca vas a cumplir, nunca. Jesús nunca cumplió con todas las expectativas que había sobre él. Claro, pero es esa la cuestión. En la vida cristiana se convierte en tengo que esforzarme más, tengo que tener más Eso. disciplina. Solo lees y escuchas cosas sobre tienes que disciplinarte más, tienes que esforzarte más en esto, porque te insisten una y otra vez en que la vida cristiana es esforzarse muchísimo. Sí. Te lo disfrazan de no, es que tienes que someter tu carne, tienes que vencer al viejo hombre, cuando esos conceptos no Sí. tienen nada que ver con que tú no tengas ni un poquito de paz y de tranquilidad interna. Yo diría que solo te ofrecen una cara de la moneda, porque es cierto que la vida en general, la vida cristiana y no cristiana, es compleja, es difícil, la vida adulta es difícil. Pero no te presentan, es como si te secuestraran la parte buena del Evangelio, la parte interesante. Que es la de realmente rupturista. Jesús lleva tu carga. Exacto, que es la de no te sulfures. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si se minimiza el Jesús lleva tu carga, significa que tú tienes que llevar esa carga. Hombre, claro. Y esa carga ya no es la de Jesús, esa carga es la de ese pastor que está muy interesado por el refuerzo positivo, por el refuerzo negativo, porque he visto predicaciones de las dos maneras. Tener caso de los dos. Si tú no obedeces a Dios, Dios te va a castigar, eso es bastante común, pero más común es, si tú obedeces a Dios, vas a recibir las bendiciones de Dios. Claro. Porque fíjate cuántos ejemplos bíblicos hay de gente que obedeció, que es manipulación total. Los ejemplos bíblicos no son de gente que como obedeció. regresar a un pacto que Jesús ya ha cumplido y Claro. que no necesita volver a... Y lo más gracioso es que cuando tú te empeñas en obedecer y sacrificas todo por esa obediencia y por esa disciplina, te das cuenta de que tú no recibes nada a cambio. Entonces es cuando te dicen, no, pero es que tu recompensa está en el cielo. Ellos sí tienen la recompensa aquí, porque se han aprovechado de tu dinero, de tu esforzarte por ofrendar, de tu esforzarte por diezmar, de tu esforzarte por implicación. trabajar gratis Sí. en ese ministerio o en este proyecto de la iglesia. Sí. Ellos tienen una iglesia más grande, ellos tienen un respaldo económico más grande, pero Sí. tú no obtienes ningún beneficio. Ah, no, es que tu beneficio estará en el Que está en cielo. el cielo, ¿no? Pues cuando pases por algo ahí es cuando hay que empezar a dudar. Sí. Entonces, es muy chocante ver, que, como decía la semana pasada, que se centra todo el discurso en la obediencia cuando ni tan siquiera la palabra obediencia aparece en la Biblia, mucho.
En el Antiguo Testamento un poquito en referencia a la Torá, pero está muy matizado. Pero en el Nuevo Testamento no es un concepto. No es un concepto. No existe realmente El como... el y además es una cuestión más social, de orden social, más que de orden teológico. Sí. Y entonces el concepto bíblico de cómo tienes que llevar tu vida cristiana es el de la libertad. El que tú eres libre para tomar las decisiones en amor, como dice en Gálatas 5. O sea, tu libertad se debe usar bajo el filtro del amor. Y así es como se elimina la capacidad de hacer daño a otros, de pecar, que es hacer daño a otros, ¿no? Y sin embargo, no escuchas ninguna predicación de estos entornos desde la libertad. Yo nunca he escuchado... No, O sea, muchísimas sobre la obediencia. y mucho sobre el miedo, o sea, está construida a partir del miedo, que es una herramienta de ecuación muy potente, Hombre. porque es como lo que siempre hemos dicho nosotros, el caos. Mm. Eso. Y, por ejemplo, Sí. me acuerdo de muchas predicaciones que he escuchado, no muchas, no he escuchado muchas, pero algunas he escuchado, decir, por ejemplo, a John Piper, que la verdadera libertad es someter tu libertad a Dios. Entonces dices, no. Que no significa nada. No Lo peor, lo que significa más nada. rabia me da de esa frase es que no significa absolutamente nada. Que es lo que muchas veces me pasa con el lenguaje. Claro, es que la obediencia es Este, un conjunto vacío. Claro. Tú tienes que Tú obedecer. obedecer a algo. Obediencia en abstracto no existe como tal. Es una cosa. Es una actitud, a lo mejor, como mucho, pero es lo que tú dices, un conjunto vacío, ¿no? Claro. No. Dicho así, no obedece a nada. Sí. Esa expresión. Pero, claro, yo creo que este tipo de predicaciones como esa de John Piper es una manera de decir, vale, pero la gente va a abrir la Biblia en sus casas, la gente sabe leer. Y tú te das cuenta de que cuando abres la Biblia y el Nuevo Testamento no aparece por ningún lado el discurso de la obediencia, pero aparece todo el tiempo el discurso de la libertad, de qué tiene que hacer el cristiano con su libertad. Y entonces algo tienen que hacer porque no se sostiene su teología de la obediencia, Claro. de que te tienes que someter, de que te tienes Claro. que humillar. Quizá no lo hacen ni con mala intención, sencillamente vienen de ahí y lo único que saben No se hacer plantea, es reproducirlo. no se lo plantea. Ellos creen que ser cristiano es someterte Sí. a eso, Sí. pero no leen con comprensión lectora lo que está diciendo la ¿Qué Biblia. está realmente queriendo decir con eso? Claro. Pues es que realmente no está diciendo nada. Claro, No, la obediencia es un conjunto vacío y se opone a ese concepto de libertad, esa es la clave. Sí. Entonces, lo bonito es poder coger todos estos textos de la Biblia que hablan de la libertad, a Gálatas, por ejemplo, es bastante fácil de leer, incluso Sí. en la Reina Valera del 60, aunque no me parezca, y te plantea ese concepto de la libertad de una manera, es muy radical, lo siento, pero últimamente me estoy dando cuenta, al leerlo un poquito más a fondo, de que uno de los pilares del Evangelio es que tú ya no tienes sobre ti ninguna autoridad religiosa. Es que si no, no tiene sentido el que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Claro. Significa que ya no tienes un sacerdote al que tienes que... Llevar la sacrificio. ofrenda, el sacrificio, efectivamente. No, Pero eso ya no significa, existe. llevado al extremo del sacerdocio universal, que tú no tienes ninguna autoridad religiosa. O sea, que el que está encima del escenario predicando sobre un púlpito es uno igual que tú. No tiene Claro. autoridad sobre ti. Claro, esa es la cuestión. Claro que hay mucha gente a la que no le interesa nada que esto Se diga así. se entienda. Sí. Le molesta mucho que los cristianos hagan uso de esa libertad. No sé si soy yo. No sé, es que muchas veces nos olvidamos de lo extremadamente radical que fue Jesús con ciertas cosas, sobre todo las relacionadas con la ley, con la organización, con cómo ordenas la fe, ¿no? Como que tienes una fe y qué haces con eso, ¿no? Y Jesús las subvirtió todas, o sea, las invertía, le daba la vuelta completamente, o sea, era con muchos, algún teólogo dijo alguna vez, que no recuerdo quién, pero lo operaba como una especie de cambio de cambio de fuerza, ¿no? Y ya no es algo a lo que tú tienes que acudir, sino algo que vive en ti, ¿no? Y en el momento que algo vive en ti, tú ya no puedes estar sometido a ciertos principios que son simplemente de ordenación legal, o sea, puro legalismo, que no es... No tiene una relación con la salvación, ni con ni con los beneficios, ni con los partiendo castigos, sobre todo del principio de que el pecado no es algo que se hace, sino algo que se es, algo que se tiene. Que se tiene, efectivamente. Algo que forma parte de nuestro ser, no es algo que hacemos, ¿no? Sí, tengo la sensación Entonces, de que... desde ese sentido, tú puedes observar tu vida cristiana como hago una serie de cosas y
y a cambio recibo otra, porque eso es lo que Jesús vino a cortar de raíz, además, Sí. además que lo dice así, Claro. ¿no? Entonces, en fin, pues eso, que es muy interesante el tema, sí. Sí, yo creo que Sí. si he conseguido inspirar a alguien para que al menos se plantee si ha sido coaccionado a creer ciertas cosas, porque luego a lo mejor las piensas tú con libertad y tienes esas creencias y quieres tener esas creencias y eres libre para hacerlo, pero al menos que se plantee si ha sido coaccionado a creer ciertas cosas Claro. con respecto alrededor de la fe cristiana. Yo me conformo, ya con eso me vale. Ya con esa cosilla. Gracias por estar en este episodio del Camino un poco raro y a lo mejor los próximos episodios del Camino también van a ser así peculiares. Y nos despedimos aquí. Bien. Y tengo Hasta que decir luego. la frase final. Pero tienes que ayudarme. Yo soy Noa Alarcón Yo soy Daniel Jandula. y esto es El Camino. Hasta luego. Adiós.